Muy buen día, un cordial saludo para todos en este día. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos regala otro día en esta tierra y qué bueno que estamos aquí para aprender más de su palabra, dejarnos llevar, dejarnos guiar por todas estas cosas buenas que allí están, ¿verdad? Tantas promesas que nos dejó el Señor. Bueno, nosotros continuamos cada día aferrándonos a Él. Tengo el tintico de la mañana. Yo les invito para que vayan buscando en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Fácil. Segunda de Samuel 22, puro 2. Segunda de Samuel 22, 2. Vamos a cantar ahí. Es unos versículos con música. Dice: El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Otra vez. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Interesantes estas palabras, ¿verdad? El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi alto refugio. En Él confiaré. En Él confiaré. En Él debemos confiar siempre, siempre, ¿verdad? Ese es nuestro derrotero, confiar en el Señor, tener fe, creencia, porque nos lo dejó escrito en su palabra. Y lo que ha dicho se ha cumplido, y lo que está escrito para cumplirse se va a cumplir. Esa es la certeza que tenemos, ¿verdad? Bueno, les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias por esta mañana, por este precioso día que nos regalas, pero principalmente gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa de nuestro pecado, pero hoy Él ha resucitado, ha preparado un sitio maravilloso allá en los cielos, en la ciudad celestial. Pronto estaremos, Señor, pronto estaremos allí disfrutando de todas esas bondades que nos prometes en tu palabra. Entre tanto, pues hacemos estudio de lo que nos dejaste escrito, nuestro manual de convivencia, y danos sabiduría y entendimiento para comprender este mensaje. Dejamos en tus manos este momento y te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, continuamos entonces viendo las historias de los reyes, ¿verdad? Ahora estamos en Segunda de Crónicas y hemos visto que cada rey ha pasado por una situación de reinado, pero humano, y nos ha dejado algo allí, ¿verdad? Algo que pasó en sus vidas, pero que para nosotros también es aplicable para corregir, para mirar qué estamos haciendo bueno o no bueno y qué es lo que nos conviene. Estamos desde todo el capítulo de Crónicas, ¿verdad? Todos los reyes. Pueden leerlo capítulo a capítulo, pueden verlo, ¿verdad? Ya en YouTube están estos mensajes capítulo a capítulo con mi nombre.
Jorge Alejandro Valderrama, ahí aparece. Para aquellos que quieran verlo, quieran recordarlo, lo interesante que es todo esto que el Señor nos dejó. No están escritos porque sí, porque es aburridor, o nada. Toda la palabra, ¿verdad? Se dice Biblia porque son libros, pero el Señor nos dejó sus sagradas escrituras. Todos los libros de sus sagradas escrituras están aquí. Son importantes, todos. De alguna manera algo nos dicen, algo nos ayuda en nuestra vida, ¿verdad? Hoy vamos a leer, continuando, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Dice así la palabra del Señor. Hay un título que dice, Sennacherib invade Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus principales y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeran mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Qué interesante esta lectura con respecto al rey Ezequías, ¿verdad?
Vimos en los capítulos anteriores que el rey Ezequías ordenó el templo, ¿verdad? Lo limpió, lo dejó listo como debía ser porque estaba totalmente destruido. Después que lo limpió y lo ordenó bien, como para el Señor, vino y ordenó los sacerdotes, los levitas, los puso por turnos y ordenó al pueblo que trajeran los diezmos para ellos. Bueno, para el Señor, pero hacen partícipe, ¿verdad? Los diezmos para los sacerdotes. Iba haciendo un orden. Y eso es para nosotros, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra vida anterior venía desordenada. Se hizo un orden, ¿verdad? Porque ahora somos templo del Espíritu Santo igual. Después de estar nuestro cuerpo ya limpio, nuestra mente en otro rumbo, ¿verdad? Con otra meta del Señor. Entonces ya hacemos los compromisos con la iglesia de Dios. Todo lo que tenemos que hacer, el don que tenemos en nosotros. Todos tenemos dones para participar en las cosas del Señor. En el don de servir, o en el don de la enseñanza, o en el don que el Señor nos ponga. Aquello que nos llama la atención hacer. Eso hizo Ezequías. Ordenó las cosas y cuando ya todo está bien, ¿verdad? Nos falta el enemigo. Y aquí vimos que el título dice Sennacherib invade Judá. Entonces había alguien que estaba pendiente, se estaba fijando en las cosas, que todo funciona bien allí. Ese es Satanás, nuestro enemigo. Él sí está 24/7 allí, buscando la manera de hacernos caer. A él no le conviene que nosotros estemos en el camino del Señor y que estemos llevándole el mensaje a otros, ¿verdad? Entonces, pero qué interesante, comienza el capítulo 32, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, ahí estaba Ezequías y se le está resaltando fidelidad. Qué interesante para mí. Ojalá que en mi ser, en mi persona, en mi pensamiento esté ese fidelidad, serle fiel al Señor. Después de todo lo que pasó o lo que ha pasado en mi vida, el Señor requiere que yo sea fiel, porque cosas van a venir en mi vida después y seguirán allí, seguirán día a día. Cosas por parte del enemigo, de Satanás. No le vemos, pero allí va a estar, haciéndonos, mostrándonos cositas, ¿verdad? Y continuando con la lectura, entonces dice que vino y rodeó el enemigo, vino Sennacherib y rodeó vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas. Hizo un acercamiento, ¿verdad? Estaba allí, ya llegó. No atacó por primera vez, pero ahí estaba. Y Ezequías reúne a sus principales y dice: bueno, está el enemigo, evitémoslo, quitémosles toda el agua para que no tengan por lo menos el sustento del agua. A ver, pensaría, ¿no? Se tendrán que ir, se retiran, no tienen el agua. Y eso hizo, cerró todos los pozos de agua hasta el río que iba hacia allí. No sé cómo lo hizo. El Señor le dio esa sabiduría para que de pronto lo desviara. Y aún más, dijo en el verso 5, dice: después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. Se fue fortaleciendo y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene. Este es el llamado que el Señor nos hace. No tengamos miedo, esforzaos, con ánimo resuelto, fortalezcámonos. Él comenzó a fortalecer su ciudad, sus muros, a ponerlos firmes. En mi vida, ahí debo comenzar en mis pensamientos a poner esas barreras para evitar que el enemigo, que Satanás llegue, porque él me va a estar diciendo lo mismo.
esto es mejor, no sigas a tu Dios, mira que tienes necesidad, ¿verdad? De pronto el que está en el trabajo tiene necesidades y se le presentan cosas para hacer, como hemos visto que ocurre, ¿verdad? Pero Ezequiel le decía a su pueblo, esforzados y animados, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria. El verso 8 dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Ese es el consejo para el día de hoy. No temamos, no demos nuestro brazo a torcer. Estamos con el que es, con el Señor, con Dios Todopoderoso. Él está ahí, no le vemos, pero le sentimos, y en su actuar hacia nosotros las cosas muchas veces nos salen bien y uno dice, caramba, ¿qué pasó? Gracias a mi amigo, damos gracias a alguien que de pronto intervino en aquella situación, pero no alcanzamos o no percibimos que es de parte de Dios, porque tenemos la confianza y la fe en él. Y aquí estaba esto mismo diciendo Ezequías, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Dice Dios que no debemos confiarnos de los mismos hombres, porque cosas pasan, situaciones van a venir. Seamos fieles al Señor, ¿verdad? Porque Satanás es muy astuto, muy astuto. ¿Y qué dice aquí en el verso 8 al final? Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hubo confianza en su rey, en su líder. Este nunca perdió la confianza porque sabía y venía haciendo las cosas bien todo el tiempo. Pero Satanás utiliza todos los métodos habidos y por haber, insospechados, para hacernos caer. Y de pronto decimos, qué mala suerte, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y no vemos que es que nos estamos desviando, le estamos dando el lado a Satanás y él sí está haciendo su trabajo. Aquellos que se dicen ser cristianos no debemos pues participar en estas cosas. Por ejemplo, hemos visto hoy en día para conseguir dinero, hacen cosas gente que trabaja en alguna parte, tiene responsabilidad de dinero y buscan la manera de que les quede algo, ¿verdad? Inventan facturas falsas para cogerse el dinero o inflan los valores de las compras para que les quede dinero. O sea, es muy astuto el ser humano, pero así no debe ser. Que el recibo de la energía está llegando muy caro, que muy costoso, vienen las quejas, pero no nos damos cuenta que puede ser eso lo que realmente estamos consumiendo. Hay que analizar y mirar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? No falta el de la trampita, porque así es. Viene el de la trampa y le dice, no, venga que yo sé hacer la trampita para que no le marque ese contador. El agua, la luz o el gas o cualquier cosa, siempre. Y uno acepta la trampita para que el recibo le llegue por menos, pagar menos y consumirlo lo que es. Ahí está. En esas pequeñeces estamos haciendo mal. Tenemos que ser correctos y honestos. Si hacemos la trampita todos los meses o lo que haya que hacer para no pagar el consumo normal, ahí está. Satanás está contento y nosotros no fallamos al templo, no dejamos de leer la Biblia, todo. Ay, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero en aquellas cositas estamos fallando. Esa que decimos la mentira piadosa, no, es que Señor, es que con el amigo, para quedar bien decimos la mentira. Mentira piadosa, mentira. Un pecado. Mentira grande, chica, lo que sea, es un pecado. Todos lo llevamos a ese pecado. Entonces, vemos cómo Satanás utiliza sus astucias y nos ataca de todas las formas. En el verso 12 dice, después que vimos que dice, todo el pueblo tuvo confianza en lo que les decía Ezequías. Claro, él estaba con el Señor y les daba el ejemplo. En el verso 11 dice, entonces el enemigo, el rey de Asiria, además dice, no os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre, a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. No se engañen.
Yo soy más poderoso, decía. El rey de Asiria es más poderoso. Van a tener hambre, o sea, les fue hablando una forma un trabajo psicológico, y no era de un día a día. El enemigo utiliza esas astucias. En el verso 12, porque les mandó razoneros a que estuvieran presionando, ¿verdad? Eso es Satanás. En el verso 12 dice: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Estaba utilizando las mismas herramientas en contra, como quien dice, a lo bueno le decía malo y a lo malo bueno. Le estaba diciendo: Ezequías fue el que quitó sus altares, todos los altares de todos los dioses, porque en ese momento había mucho pueblo politeísta. Y le dice: vea, él fue el que quitó sus altares, utilizando esa misma arma en contra de Dios. Y les dice: de tantos altares solamente les va a dejar uno solo. No crean. ¿Cómo trabaja la mente Satanás? ¿Cómo nos trabaja para hacernos caer, verdad? De pronto uno dice: sí, es que son mucho mejor bastantes y no uno solo. Esto es mejor, esta opción que me pintan mis amigos es mejor que solamente estar por este camino, ¿verdad? En el verso 13 dice: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Se presentaba como el más bárbaro, el más poderoso. Yo, ¿verdad? Y mis padres, ¿qué hemos hecho en toda la tierra, verdad? Y dice: ¿pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Entonces aquí se les presenta como mejor que Dios. Yo y mis padres somos los mejores. Todavía seguía en ese son de derribar, de debilitar. Pero en este momento es para nosotros. Satanás siempre va a estar ahí tratando de debilitarnos de muchas formas, de muchas maneras. Y aún más, vea, el verso 14 dice: ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Entonces aquí ya pone a los dioses poderosos, ¿verdad? Ya subió más, ya le dio más poder a sus dioses. Primero fue él y sus padres. Y el anterior dice que fue el mismo Ezequías porque les quitó los altares. O sea, Satanás es muy astuto, va subiendo para ir haciendo que el pueblo de Dios se doblegue. Y nosotros, como estamos débiles, como tenemos la palabra de Dios como en segundo plano, dice: ay, verdad, es que esto es más fácil, esto es mejor, esto me conviene. Y bueno, y de pronto no es mucho y dejamos esa fisura pequeñita por allí, ¿verdad? Como el agua. El agua no le podemos dar chance porque por cualquier cosita de fisura por ahí penetra el agua y ahí está. Tremendo. Entonces así es Satanás y nos va limando poco a poco o tratando de debilitar a la persona. Una cosita, primero su propio rey, luego él y su padre son los chachos y luego ni los dioses pudieron contra ellos. Acabaron con todos los pueblos, mucho menos su Dios, le dice a Ezequías. Entonces termina con todas estas razones. El versículo 15 dice: ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis. Que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudieron librar a sus pueblos de mis manos y las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios. Y todavía sigue hablando contra Dios y dándole poder a su familia, a sus dioses. Ese es Satanás. Y nosotros nos encontramos en ese plano. Muchas veces en la situación en que estábamos o lo que se nos presenta lo vemos como algo imposible, algo difícil, pero Satanás dice: fácil, ¿verdad? Fácil, así está. Y no sopesamos ese criterio. No, esto no está bien, esta trampita no la hagamos. Si no tengo dinero, espero que se den las cosas como debe ser, no con vulgarmente, ¿verdad? Como un robo, como lo que haya que hacer. De pronto
todo lo que se nos presenta Satanás, ¿verdad? Entonces, dice en el verso 16, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Dios. O sea que la cosa iba ahí minando. Satanás no descansa. Verso 17, además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová Dios. Ya después de que les dijo a través de mensajeros, mandó cartas. Tome, esto está escrito así y así. En el verso 18 dice, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Entonces ya llegaron a gritarles en su idioma y a decirles cosas más temor. Ya fue la definitiva, ya los vamos a tomar. Ahora estamos nosotros en ese plan en que Satanás llega al punto máximo y le damos el chance. Estamos tan mal, tan debilitados, tan en la última pensamiento que le damos el lado a Satanás. Pues no, así no debe ser. Debemos ser firmes en el Señor siempre. Y hablaron contra Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿El pueblo le creyó más a los sirios o le creyó a Ezequías que venía de parte de Dios? El verso 20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ahí está. El fin para todas estas situaciones está aquí. La oración, el hablar con Dios, el sentarse, el arrodillarse, el ponerse en forma con el Señor. No hay más. Dios, vamos a hablar. Y le ponemos nuestras situaciones, Él sabe, los conoce, pero quiere que reconozcamos, ¿verdad?, nuestra humildad, nuestra situación y se lo digamos. Con nuestras palabras. Una buena conversación. Y no hablamos solos, Él nos escucha. Dice, clamaron al cielo. Ahí estuvo. ¿Y qué pasó? Jehová envió un ángel, el verso 21, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Ahí se les acabó. Por la confianza en Dios, salieron victoriosos sin necesidad de ataque. Simplemente se fortalecieron, se alistaron, porque los humanos somos así, ¿verdad? No sabemos cómo vamos a actuar, pero la confianza siempre en Dios. Y no hubo necesidad de nada más. El Señor les debilitó. Allí mandó el castigo, ¿verdad? Se volvió, o sea, el rey, se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ahí terminó el valiente, ¿verdad?, el poderoso rey de Asiria. Sin tanta cosa, el Señor nos protege siempre. Hay que tener la fe, la confianza, pedirle al Señor, orar, hablar con Él, y Él va derribando todas estas cosas. Y este rey terminó, su misma gente lo mataron a espada. Entonces, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria. Ya viene la alegría, viene ese regocijo que se siente, ¿verdad? Dice, verso 23, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Eso es el ágape. Nos reunimos todos para celebrar, disfrutar. Hacemos una reunión entre gracias al Señor y en parte algo de social para hablar cosas, compartir la alegría. Aquí el Señor favoreció a Ezequías y a su pueblo y derrotó al enemigo. ¿Pero por qué? Porque Ezequías se mantuvo firme, tuvo la fe en el Señor, no se dejó engañar por todo lo que le dijeron, por todas las habladurías. Muchos se van del templo, ¿verdad? Yo me voy de allá porque es que allá... ¿Por qué? Porque se dicen las verdades, porque no les gusta lo que le dicen, porque quiere hacer lo que quiere y no lo que está en la palabra del Señor. Entonces aquí es un ejemplo que nos deja el Señor en su palabra
para que después que hayamos hecho decisión de fe, nos fortalezcamos cada día, no le demos al enemigo nada, ni un céntimo, decía mi abuelo, ni un céntimo, porque Satanás es muy astuto, en lo más mínimo, y por ahí entramos y por ahí nos desbocamos y grave la situación. Y vemos cómo el Señor debilitó al enemigo, favoreció a Ezequías, pero a nosotros también. Esto no ha cambiado para nada, para nosotros la situación es la misma. Tenemos el enemigo, pero Dios está allí protegiéndonos, nos está librando de muchas situaciones. Entonces, esto que nos quede de ayuda, de ejemplo para nuestra vida. Se acabó el tiempo, les invito, vamos a cantar en los Salmos, capítulo 19. Hace rato no cantamos, Salmos 19. Cantamos el versículo 7 y usamos como coro el versículo 10. 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¡Qué bien! Aquí terminamos. Que el Señor continúe con grandes bendiciones para todos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este día, principalmente por la obra magna de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más ponemos en tus manos todos nuestros movimientos, Señor. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado, teniendo la certeza y la fe que tú estás allí con nosotros cuidándonos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos y hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor nos bendiga. Hasta otra oportunidad.